suelo, agua y alimentos contaminados. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Recordemos que el Proyecto Manhattan desarrolló el primer artefacto atómico de la historia, llamado Trinity, y el lugar elegido para probar su poderío fue a escasos 20 kilómetros de los afluentes o ríos tributarios del caudaloso río Bravo, y con la cercanía de 120 kilómetros con Ciudad Juárez, México, a 120 kilómetros escasos de la frontera con México. Esto fue en el desierto de la Jornada del Muerto, en White Sands, Nuevo México. Suelo, agua y alimentos. México y su contaminación silenciosa. Desde el 16 de julio de 1945, fecha de inicio de esas pruebas de artefactos atómicos cerca de la frontera con México, esto ha ocasionado que hoy día exista en México presencia radioactiva contaminante. Esto se afirma según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual ha revelado la presencia del elemento radiactivo cesio-137. Esto en suelos y represas de agua en varias partes del país. La mayoría de estos suelos y represas de agua se ubican en el norte de México. La principal fuente de esta contaminación es Estados Unidos. Suelos, aguas y alimentos mexicanos están contaminados con radiactividad. A pesar de que México, todos sabemos que no posee México armas atómicas y que México cuenta con apenas una central nuclear, Laguna Verde, para generar energía eléctrica, pero la ubicación de la central nuclear mexicana dista mucho y está a miles de kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Así las cosas, regiones de México padecen una contaminación silenciosa aparentemente inexplicable. Esta contaminación no huele, no se ve y no se siente, pero puede ser mortal. La principal fuente de esta contaminación es su vecino, nuestro vecino, Estados Unidos. Por ello, las regiones más contaminadas en México son las del norte del país, toda la zona fronteriza debido a la cercanía con Estados Unidos. Estos datos, reitero y aclaro, son proporcionados por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se pueden consultar en los respectivos portales, tanto del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM como el portal de CONACYT. Hay que buscar las investigaciones realizadas por un grupo de investigaciones mexicanos dirigidos por el doctor Epifanio Cruz Zaragoza, si desean conocer más información al caso y relativa a esto de la contaminación silenciosa. A través de los estudios se ha podido determinar que la principal fuente de esta contaminación han sido las pruebas atómicas que Estados Unidos ha realizado cerca de la frontera con México y las centrales nucleares instaladas muy cerca de la línea divisoria internacional. En el estudio se asienta que desde la primera detonación de una bomba atómica en el mundo, en México hay presencia radiactiva contaminante. Recordemos que incluso mexicanos filmaban una película cerca y la mayoría de los actores fallecieron. Pero, regresando al tema, y es que esa primera detonación fue hecha por Estados Unidos en julio de 1945, en el desierto de Alamogordo, Nuevo México, a 120 kilómetros de la frontera con México, donde se encuentra del lado mexicano la, por todos conocida, la populosa Ciudad Juárez, Chihuahua. A esta prueba, recordemos llamada Trinity, le seguirían muchas más, múltiples pruebas realizadas. Estados Unidos es el país, ojo, que más pruebas nucleares ha realizado en todo el mundo.
oficialmente lleva a la escalofriante cifra de 1054 pruebas realizadas. Eso según datos oficiales desclasificados, porque Estados Unidos clasifica su información. Según los desclasificados lleva a esta cantidad, 1054. Y la más reciente, a datos actualizados, es a 1992. Por lo que la cifra real desclasificada debe ser muy superior a la declarada de manera oficial. Incluso pudiera ser más del doble. Así las cosas, la mayoría de los ensayos nucleares han sido realizados en el Océano Pacífico y dentro del territorio estadounidense. En el condado de New Ye, Nevada, donde se encuentra un emplazamiento militar de pruebas en colindancia, ojo, con el estado mexicano de Baja California. Sin embargo, Estados Unidos siguió realizando detonaciones nucleares muy cerca de su frontera con México, como las de Carlsbad y Farmington, ambas en Nuevo México y en el Gran Valle del Colorado. El Gran Valle del Colorado es una región atravesada por el río Colorado que desemboca en el Golfo de California, en México. Además de los 437 reactores nucleares que poseen 30 países que están contaminando el mundo entero, 437 declarados de manera oficial y datos que no han sido actualizados al 2018. Son cifras reportadas al Organismo Internacional de Energía Nuclear hasta el año 2000, que existían en el mundo 437 reactores nucleares que poseían. Los dueños de esos son únicamente 30 países, pero ojo, la mayoría, la cuarta parte, 104 son de Estados Unidos. Y ojo, 9 de ellos han sido instalados cerca de su frontera sur, cerca de la frontera con México. 4 en California, 3 en Arizona y 2 en Texas. Por ello, en el estudio de la UNAM se señala que el otro río que comparten ambas naciones, México y Estados Unidos, es también una fuente de contaminación. Esto es, ambos ríos, el río Colorado y el río Bravo. Aquí señalamos principal importancia al gran caudal que divide Estados Unidos y México. Te estoy hablando del caudaloso río Bravo. En México le llamamos río Bravo y en Estados Unidos absurdamente insisten en llamarle río Grande. Así las cosas, el caudal del río Bravo arrastra grandes cantidades de químicos venenosos, tóxicos y hasta contaminantes radiactivos, según datos proporcionados por la investigación reportada por el CONACYT y la UNAM, la cual se puede consultar en sus respectivas páginas oficiales. Así las cosas, por su parte, el investigador David Lizcano Cabrera del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ, sostuvo que se debe tener cuidado de que los isótopos radiactivos no se ingieran, porque posiblemente nunca salgan del cuerpo. Si el ser humano ingiere frutas cultivadas con aguas contaminadas o está cerca de contaminantes el tiempo suficiente, esos contaminantes radioactivos nunca van a salir del cuerpo porque fisiológicamente nuestro cuerpo no los puede eliminar. Así, el uranio 235, el radio 226 y el estroncio se depositan en los huesos humanos. El yodo 125 y el yodo 131 se alojan en la tiroides. El mercurio en el hígado. Contaminantes que no puede eliminar el cuerpo humano de manera natural. Te diré que con respecto al cesio 137, que fue hallado en alimentos, el investigador adscrito a la Gerencia de Seguridad Radiológica y al Departamento de Desechos Radioactivos explica que este elemento puede ser desechado fácilmente por el organismo. Sería el único de los mencionados. Pero el problema no es que se vaya a alojar en el cuerpo, sino la radiación que emite.
con frecuencia se presenta en grandes cantidades y presenta un riesgo alto porque no deja marcas. No huele, no se nota, no se siente. No sabes que estás contaminado. La radiación, esta energía, atraviesa el cuerpo, causa cierto daño y se va en el aire. Asimismo, si se respira, es químicamente tóxica. Sin lugar a dudas es un elemento artificial, pero es imposible que nos demos cuenta si no tenemos un detector Geiger. Así las cosas, el doctor Liscano Cabrera, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que las personas que ingieren algún material radioactivo a largo plazo pueden padecer cáncer. El problema surge cuando aumenta en la población mexicana de la zona fronteriza el número de enfermedades por la contaminación proveniente de Estados Unidos, por los miles de pruebas nucleares que ha realizado, 1054 declaradas de manera oficial, desclasificadas, clasificadas desconocemos el dato, lo que eleva los costos de sanidad y gastos médicos, así como el número de personas con invalidez, cesantía y muerte. Y algunas regiones agrícolas mexicanas son regadas con esas aguas contaminadas, lo que ocasiona que los productos agrícolas provenientes de la zona fronteriza de México con Estados Unidos deberían estar controlados y regulados. También los producidos por la industria que no puede eliminar esos desechos y que después todos esos productos, tanto manufacturados como agrícolas, son, digamos, comercializados en el interior del territorio mexicano. Para que deberían tomarse medidas para regular su comercialización en el resto del país. Sin lugar a dudas, la solución es muy complicada, ya que es muy difícil, si no imposible, que Estados Unidos cambie de ubicación los 9 reactores nucleares que están en la zona fronteriza con México. Lo que sí podría y se le debería de exigir es que aumente las medidas de seguridad en esas 9 centrales nucleares. Eso sí lo puede hacer, y más aún, de ser posible, que dejara de realizar pruebas nucleares cerca de la frontera con México. Eso es únicamente una cuestión de voluntad de Estados Unidos. Sin embargo, debe hacerse lo posible y atender a la población en riesgo. Nunca se debe olvidar a la población mexicana que está en riesgo. Ciertamente México y Estados Unidos siempre seremos vecinos, y lo mejor es establecer relaciones mutuas de respeto y consideración entre ambas naciones. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.